Desde 1970 al año 2020, las emisiones de CO2 han ido en aumento con unas pequeñas variaciones muy ligeras, ¿sí lo ven? Pero se ve que aquí, sí se ve mi cursor también, el de Sí, mi, sí, bueno, sí. donde aquí justo cuando empieza la pandemia caen las emisiones de CO2, algo que es estadísticamente o aquí hay algo importante. En 1987, más o menos como por este año, entre 1980 y 1990, en el 87, se promulgó el reporte de Brundtland por la organización, donde establecen por primera vez el término de desarrollo sustentable, donde ellos dicen que se necesita un desarrollo en el cual las generaciones del presente puedan satisfacer sus necesidades sin comprometer las generaciones del futuro. Fíjense, esto fue en 1987 y desde 1987 a la fecha, saben, pues todos han escuchado lo de las triple R, ¿no? La triple R o las tres R, reciclar, reducir y reusar. No hay una fecha oficial, pero este movimiento de las tres Rs viene más o menos de los años 70, o sea, incluso desde antes de que se promulgara este informe, desde antes ya se sabía eso. ¿Y por qué no han bajado las emisiones de CO2 si ya sabemos que reusando, reciclando y vamos a salvar el planeta? Tampoco tampoco, mira, el reciclaje no fue solución. ¿Me permite interrumpirlo ahí? A ver, dígame. Me parece muy interesante eso y le voy a decir porque aquí le vamos a hacer al abogado del diablo precisamente para lograr fines objetivos todos, ¿eh? Todo es con el ánimo de aprender, mejorar y pues lograr nuestro objetivo. Eso de salvemos al planeta no será solo un eslogan. Digo, ahorita que toca el punto, es la primera y única vez que lo voy a interrumpir y ya después voy a anotar y hasta el final voy a hacerlo, pero ahorita me gustaría que me dijeran, ¿es verdadero eso o es un eslogan? ¿No es una pretensión fósil solamente? Sí, pues se volvió, a mi percepción, se volvió una ideología. Se volvió una ideología basada en creencias, no en evidencia. No sé qué piensan los demás, que no sé qué piensa Uriel o Giovanna. O sea, sí ayuda, pero sustancialmente no. No sé qué piensan los demás. Por ejemplo, bueno, haciendo énfasis en en cuanto a la emisión de carbono, incluso ni siquiera en la promulgación de lo que es la Ley General del Cambio Climático, en su apartado que es la emisión de carbono, incluso, bueno, me ha tocado a mí ver que aún teniendo esta norma o esta ley, aún así algunos departamentos en el gobierno dan los mismos permisos para la emisión de carbono en algunas industrias o algunos comercios, como por ejemplo en aquellas pollerías o productos de consumo diario, que aún así, teniendo esta ley, son perjudiciales e incluso ni siquiera la respetan, porque con el simple hecho de pagar este permiso tienen por 6 meses, pueden pues realizar estas emisiones de carbono al ambiente. Incluso hay en el mismo reglamento a nivel municipal, como es aquí en Francisco y Maderos, hay un apartado que es la quema de basura a cielo abierto. Incluso también algunas veces algunas empresas se escudan con el mismo permiso que el mismo gobierno les da, a cambio de que económicamente se esté renovando este permiso, pues apoyo esta idea de que en general se hizo un eslogan más que algunas acciones en cuanto al cambio climático, a la emisión de carbono. Incluso, como lo mencionaban, algunas empresas se aliaron con algunas escuelas técnicas en cuanto a pues dar educación. Incluso daban materias que se llamaba reusar, reducir y reciclar, pero no, pues no, si bien daban educación, no atacaban directamente el problema que podrían generar las empresas. Pero, bueno, es como también se ha vuelto como una propaganda y algo para aliviar
la conciencia de uno, pero sí está bien, pero eso no es todo, esa es la mitad de la solución. Pero me quería ir al final para más o menos cerrar con eso. Bueno, voy a seguir. Entonces, también las energías renovables, ya usamos paneles solares, ya usamos energía hidráulica, fotovoltaico, fototérmico, eólico, maremotriz, de hidrógeno. Utilizamos muchas energías renovables y tenemos 40 años que las emisiones de CO2, como hemos visto, no tienen una reducción sustancial. Se ha tenido reducción, pero ha seguido aumentando en estos 40 años. Con el avance de las energías renovables tampoco. ¿Qué más? La ciencia también ha creado nuevos materiales, ha creado nuevos sistemas de generación de energía, nuevos sistemas de aprovechamiento de los residuos tanto industriales como naturales, y tampoco se ha visto aquí una reducción de CO2. La tecnología, también los paneles fotovoltaicos al principio eran de celdas de silicio, ahora están creando aleaciones de silicio con germanio, silicio con arsenuro. O sea, la tecnología cada vez está aplicando más ciencia, pero aún así las emisiones de CO2, como vemos, no han bajado. Ahora, ¿cuál es el problema con el CO2? ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que se acumula en la capa de ozono, pero no nada más el CO2. Se llama el CO2 porque es el principal gas de efecto invernadero, porque es el de mayor porcentaje, digamos, en presencia. No quiere decir que sea el único, hay muchos más, pero los principales es el óxido nitroso, el metano, que es este de aquí, y los fluorocarbonos. No me quiero ir mucho en ese tema, pero lo que pasa es que el oxígeno que está en la capa de ozono, el ozono, que precisamente es esta capa, forma moléculas con el carbono, con el nitrógeno, y entonces el ozono ya no es ozono, sino se vuelve o CO3, o se vuelve nitrato, se vuelve otro tipo de compuestos de moléculas que ya no son el ozono. Entonces, el ozono es esta capa que se ve aquí, ¿no? Entonces, cada vez que se forman moléculas del ozono con el CO2 o con el NO3, digo el N2O, el dióxido de óxido nitroso, esta capa que vemos alrededor se va haciendo más delgada. Cuando se va haciendo más delgada, los rayos solares entran con mayor facilidad. ¿Qué pasa cuando entran con mayor facilidad debido a este aumento del CO2? Pues el calor se concentra. ¿Qué pasa cuando el calor se concentra? Pues muchas cosas. El cambio climático, la degradación de la atmósfera, la acidificación del océano. El agua limpia nunca se va a acabar porque la materia no se crea ni se destruye, el agua es materia. Lo que pasa es que se reduce su calidad y ya no la podemos consumir. También cambian los suelos tampoco ya los podemos usar para sembrar porque ya están muy contaminados o porque las condiciones atmosféricas de calor ya no permiten que los cultivos tengan los mismos rendimientos. Y bueno, ocurren muchas cosas por este calentamiento global, por esta reducción de la capa de ozono, por este aumento del CO2. Con algo. Bueno, y aquí hay algo muy importante, este reporte que lo emitió el Foro Económico Mundial, o sea, esto no lo hicieron científicos del medio ambiente, no lo hicieron científicos psicólogos o psicoanalistas, no, esto lo hicieron economistas, no lo hicieron ambientalistas, no lo hizo Greenpeace, no, esto lo hizo el Foro Económico Mundial. Vamos a ver que en esto me llama mucho la atención una gráfica esta que reportan aquí, que es una encuesta a los participantes de este foro económico. O sea, ellos no son ambientalistas y aún así aquí ellos relacionan que principalmente uno de los principales riesgos que se va a presentar en la economía, y tanto riesgos como probabilidades e impactos, va a ser en el fracaso de la acción climática. ¿Por qué? Pues ya lo vimos, tenemos 40 años ahorita, desde los años 70 al 2020, que no han reducido las emisiones de CO2. Ellos predicen o dicen que hay probabilidad de que haya un fracaso en la acción climática por lo que hemos hecho. También dicen que socialmente, en la categoría social, lo de mayor impacto y probabilidad va a haber un desempleo mucho mayor. Esto es lo que se espera para los próximos años, de acuerdo con los economistas del Foro Mundial. También que va a haber una inestabilidad social. En esta inestabilidad social va a haber aquí, por ejemplo, aquí está ligado mucho con la migración involuntaria.
Y esa parte se me hace muy interesante porque muchas veces los migrantes no migran porque ellos no quieren estar fuera de su casa, se van porque las condiciones materiales en las que le viven son insustentables para su vida, entonces tienen que buscar otras cosas. Y por ahí les recomiendo este libro que se llama, no sé si se ve, La nueva lucha de las clases sociales, de Slavoj Žižek. Está muy bueno. En una parte habla sobre las migraciones. ¿Qué otras probabilidades? Que los avances tecnológicos y adversos también no se van a poder dar. Y aquí en esto no se van a poder dar porque como reducen los recursos naturales, no hay materia prima para hacer esta investigación. Entonces, esta es otra gráfica que reportan estos economistas. En el 2007, aquí se ven la probabilidad de que suceda algo y el impacto que va a tener. ¿A qué se refieren los colores? Miren, el primer color, que es el rojo, se refiere a una probabilidad de impacto social. ¿Sí lo ven? No sé si se alcanza a entender por las letras, no sé si están muy chicas. Lo de color morado es referente a lo tecnológico, lo azul es lo referente a lo económico y lo naranja es lo geopolítico y lo rojo, como ya lo comentaba, era lo social. Entonces aquí tenemos la probabilidad del riesgo y aquí el impacto del riesgo. ¿Sí lo ven? Entonces aquí la probabilidad del riesgo está principalmente dominado por la economía, ¿no? Y el impacto también se ve que es más económico y lo naranja es geopolítico. Para el 2008, igual lo económico sigue dominando. 2009, lo económico sigue dominando y un poco lo geopolítico. Y luego para las siguientes fechas, aquí se ve que lo ambiental, que es lo verde, en el 2011 es lo que domina la probabilidad del riesgo y el impacto que se tiene es en la economía. Entonces, al pasar de los años, si lo ven, del 2007 al 2010, el planeta o el medio ambiente no figuraba un papel importante, sino a partir de los años se ve cómo el planeta de color verde o esta categoría empieza a tener más presencia tanto en la probabilidad como en el impacto, y la economía va reduciendo. Entonces llegamos en los últimos años, se ve que la probabilidad de que ocurran riesgos se debe principalmente a la crisis del medio ambiente, y el impacto principalmente está representándose o efectuándose tanto en el medio ambiente como en problemas geopolíticos y en problemas sociales. Y hablando de geopolítica, les recomendaría este libro que se llama ¿Dónde aterrizar?, donde habla el nuevo régimen climático. Habla sobre política y las crisis climáticas. También está muy interesante. Entonces, estos indicadores y estas gráficas están hechas por economistas, lo vuelvo a repetir, no son ambientalistas quien hace esto. Otro artículo científico hecho también publicado por la revista Nature, una de las más importantes, de las revistas científicas más importantes, habla sobre los presupuestos militares, cómo mejor los deberíamos de redirigir hacia el clima y hacia las pandemias. Aquí nos habla de que el costo de las guerras, yo lo resumí así en el costo de las guerras. ¿Qué nos habla? Que en el costo de las guerras han alcanzado hasta 420 billones de dólares en el costo de producir armas y de vender. 420 billones, que son 1,000 millones de dólares, traducido al español. Eso resultó también en las guerras, resultó en 464,000 personas muertas en el 2017. O sea, ese es un costo humano, 464,000 personas muertas en 2017 a través de muertes y de 89,000 también muertos. Esos costos causaron cerca del 11% de la economía global en el 2019, que básicamente son como $2,000 por persona, un total de 14.5 trillones de dólares. O sea, esto es lo que costó esas guerras en el 2019, 14.5 trillones.
Y bueno, también nos habla aquí que cerca del 60% del Producto Interno Bruto en el 2019 se redujo 60% en El Salvador, Somalia, Yemen y en estos países de conflictos armados. Ahora, en cuanto al medio ambiente, la ébola, por ejemplo, que también fue una pandemia, tuvo un costo de cerca de 53 billones y 11,000 personas murieron. Algo que se pudo haber evitado. También se estima que los costos de esta pandemia en 5 años van a ser de 82 trillones de dólares. O sea, para recuperar el costo de esta pandemia del coronavirus. Y aquí, al final, yo podría explicar un poco por qué la pandemia está relacionada con el medio ambiente. Y bueno, también dice aquí que, por ejemplo, no sé si se acuerdan que hubo un incendio en el Amazonas. Entonces, cuando hubo un incendio en el Amazonas, tuvo problemas o repercusiones económicas y sociales, como falta de comida, falta de empleos, de casas y de salud, que se estima que fue 3.6 trillones de dólares que se perdieron en biodiversidad y en dinero que si no hubiera este calentamiento global, se hubieran ahorrado esos 3.6 millones. Ok, y ya voy a acabar. Y bueno, que por ejemplo, para modernizar o para actualizar las armas que tienen los ejércitos, les costaría 28, casi 29 billones de dólares. Con esto fácil se frena la pandemia. Pero bueno, entonces aquí como conclusión, en cuanto a este artículo científico, aquí se ve cómo del 2010 al 2018, cómo han aumentado el investment, la inversión para las guerras. Se ha visto un aumento y que del Producto Interno Bruto global, el 10% se usa para las guerras, mientras que para implementar los objetivos del desarrollo sustentable solo cuesta el 5%. Y para implementar el Acuerdo de París solo 1%, lo cual no se hace. Entonces, aquí quiero concluir con algo. Yo he estudiado durante varios años, algún par de años he estudiado las ciencias de la sustentabilidad y he llegado a la conclusión que no hay ciencia, o más bien que la ciencia de materiales, las ciencias ambientales y las ciencias de los materiales y de energía, las cuales he estudiado bastante, por más cosas que se inventen, por más tecnologías y inventos y ciencia que se desarrolle, no se va a acabar con este problema. Este es un problema complejo que necesita la integración del estudio de las ciencias sociales. Se necesitan políticas públicas que obliguen a la sociedad a que esto se acabe. Entonces, gracias, más bien, afortunadamente, pues se declararon o se está promulgando o se está desarrollando este tipo de derechos o este tipo, digamos, de políticas públicas que nos pueden hacer parte de la solución. Y no sé quién quisiera comentar algo. Creo que todo esto es muy interesante desde el punto de vista científico, porque aparte de verlo desde el derecho a un medio ambiente sano, pues también los abogados tienen que tomar en cuenta todo esto, lo científico, porque un abogado a lo mejor no sabe qué tanto impacto tiene determinada, por ejemplo, una obra en un ecosistema. Sí, y luego, por ejemplo, o sea, los recursos naturales, por ejemplo, el agua, el suelo y el aire, cada vez va a reducir su calidad. Entonces, ustedes nosotros ya no vamos a poder alcanzar a tomar a lo mejor un vaso de agua, una botella de agua que cuesta 10 pesos en el Oxxo. Todo está ligado, tanto la economía como el medio ambiente y la parte social. Ya no me va a costar 10 pesos esa botella de agua. En unos años me va a costar unos 50 pesos. Y esa es la botella de agua. Ahora, usar energía ya no me va a salir, no sé, en 500 pesos el bimestre. Me va a salir como en 3,000 pesos. Porque los recursos naturales, como se están agotando,
o está reduciendo su calidad, pues va a ser más caro poder satisfacer nuestras necesidades. Entonces, pues hay alguien que debe de poner un alto a quien está haciendo un consumo obsceno. Se ríen de mí, pero es lo que yo le atribuyo mucho al consumo obsceno o la riqueza obscena que hacen yo soy bien muchas obsceno, personas. soy rico, es el pinche problema. También yo. Si me permiten, muchachos. A ver, dígame. A mí me gustaría poner 2 directrices sobre la mesa para empatar este ejercicio, esta plática, que sea conveniente y que nos dé algo a las 2 partes. Y me refiero a 2 partes porque una es una parte científica que pues hay que darle las gracias, que nos está pasando toda esta información, como ustedes dicen, científica. Y la otra parte de estadística, exactamente, y la otra parte que es la de nosotros, la de comprender estos derechos que pues verdaderamente no los comprendíamos y no nos interesaba ni comprenderlos ni protegerlos. Y bueno, la parte del derecho que somos los más y la parte científica del medio ambiente que es que nos está platicando. Y bueno, me gustaría sentar algunas bases para en base a, valga la redundancia, en base a ello, empezar a formar inquietudes y preguntas, tanto del lado científico hacia el derecho, como del derecho hacia el lado científico. Si me permiten, voy a empezar. Digo, pues para hacer efectivo este ejercicio y no sea nada más una plática del tiempo que duremos, pero que sea fructífera. Bien, miren, decían, y atinadamente, ¿cuánto nos va a costar una botella de agua en el futuro? No, pues si no necesitamos irnos al futuro. Nos decían que una botella de agua nos cuesta 10 pesos, sí. Tenemos aquí un problema de lo que nos han estado hablando de acuerdo a la estadística y a estos estudios de los economistas, que parte del problema es parte del esquema que se verificó fue la geopolítica, ¿sí? Bien, ¿qué es esto? ¿Qué políticas públicas? Y anoten y subrayen donde te dice públicas, políticas públicas, porque estas las emiten y las direccionan los estados. Ya han fallado y ahorita vamos a ver por qué. O bueno, de acuerdo a mi perspectiva y mi punto de vista. Estas políticas públicas dependen del lugar en donde se den, por eso es geopolítica. Bien. Cuando yo he ido, ¿por qué nos vale madre aquí en el continente americano? Específicamente en México, porque nuestro ensayo va a ser de México. Nuestra participación en el concurso es el problema ambiental en México. ¿Por qué nos vale madre? Pues por eso, muchachos, porque una botellita de agua nos vale 10 pesos. Incluso antes no nos valía nada. Nosotros abríamos la llave y ahí salía el agua. Yo tuve la fortuna de tomar agua de la llave. Yo creo que hay mucha gente que todavía lo hace. Pero ya nos queda muy poco, como nos está diciendo Jesús. ¿Sí? Hace muchos años. Hace muchos años tomábamos de la llave y ¿saben qué? Era de las aguas más sabrosas. Cuesta 40 pesos en Europa. Sino que descubrió otra cosa más todavía interesante de las energías renovables y que nos va a salir más cara como nos están diciendo. A mí me pareció muy extraño que entré en un supermarket en Toledo, España, que fue la primera ciudad europea a la que fui, la primera vez que yo fui a Europa, y fui a una tiendita y me di cuenta que había cocas y botellas de agua puestas en el estante. Y luego estaba acá en la caja el refrigerador. Dije, chinga, qué locos, ¿no? Bueno, está bien. Voy y veo el precio de la coca puesta en el estante y costaba €1. Pero esa misma coca en el refrigerador me costaba €1.50, la misma. Y yo no entendía. Hasta que un día me animé a preguntar. Y me dijeron, pues por la energía eléctrica que se gasta para enfriárselo. Fíjense los años que nos llevan de ventaja los europeos, tomando conciencia de lo que nos están diciendo ahorita en esta plática. Lo que nos va a costar, el costo económico de ese cuidado del medio ambiente. Muy bien, eso es por un lado. Pero y vamos a llegar a eso en las políticas públicas, por supuesto. Decía una compañera, esta Citlali creo, que participó ahorita, que por ejemplo en Francisco y Madero, los que contaminaban ahí el ambiente decían, pues no hay problema porque la presidencia me dio un permiso.
¿Ya se dieron cuenta? Comentamos aquí, ¿quién genera esas políticas públicas? Porque nos decían ahorita, es que son las políticas públicas que tenemos que emitir para preservar, lo podremos lograr. Es que ese es el problema. La política pública la genera y la dictan los políticos, los estados, y los estados tienen intereses económicos. Yo te doy el permiso, es lo que te dé tu chingada gana, pero ven, págame el permiso. Aquí lo acaba de poner de manifiesto Citlali. Esa es la geopolítica, ¿sí? Y el aspecto social y ambiental. ¿Quién tiene que generar entonces este cambio? Nosotros, la sociedad. Los pinches políticos lo han querido hacer, algunos de manera decente, pero a algunos les interesan más los aspectos políticos. Vean el esquema que nos pusieron. Yo vi, me mandó previamente esta plática Jesús unos videos donde ya lo había visto yo, por supuesto, de los chavos estos que van a sentar en el banquillo de los acusados en la Corte Europea de Derechos Humanos en Estrasburgo, algunos países. 6 cabrones. Vean, qué interesante, qué prometedor. No, hombre, chinga, ponerles un monumento a esos. Porque si ni los estados lo han podido hacer, no les ha interesado hacerlo. Y cuando lo han querido hacer, ¿quién los para? Lo dijo Luigi Ferraioli, los poderes salvajes. ¿Quién domina el mundo? El poder económico. Y eso es el poder salvaje que dice, a mí me vale madre, yo por lo pronto quiero mi economía, aunque el medio ambiente esté sufriendo. Bien, continúo con las directrices. Dice, pero sobre todo me gustaría sentar también 2 columnas sobre las que vamos a trabajar. Ahora le va a tocar a Jesús escucharnos, ya lo escuchamos en el aspecto científico, sobre los que vamos a trabajar en nuestro tema. Nuestros temas son, por un lado, derechos humanos, que dentro de esos derechos humanos, bueno, pues van los derechos al medio ambiente, derechos sociales, derechos económicos, etcétera. Bien, para sentar y el interés legítimo, precisamente hablando de estos chavos, dirían aquí en México, pinche país atrasado, dirían, ¿y a ti qué, güey? Pues, ¿cómo que qué, cabrón? Pues el que respira este pinche ambiente jodido soy yo, no tú, Estado. Tú eres un ente que trabajas en base a tu propia esencia, que es sostener una economía, una sociedad y una política. Pero yo estoy hablando de derechos ambientales. Vean, ¿quién más querían que lo peleara? Pues las personas que están sufriendo esa decadencia del medio ambiente, ¿no? Y entonces vean qué interesante que quien va y pone contra la pared a los países ante la Corte Europea de Derechos Humanos son personas simples, no estados, ¿sí? No el poder público, no el poder político. ¿A dónde quiero ir con esto, muchachos? Porque va a ser un tema que ustedes van a desarrollar en este concurso, el interés legítimo. ¿Qué más legítimo interés quieran que el que está respirando este pinche aire contaminando, el contaminado, el que está tomando esa agua contaminada, el que está comiendo esa hortaliza contaminado cada vez más imposible de poder consumir, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Sí? Entonces, bueno, establecidos estos 2 temas, el interés legítimo se basa en eso, precisamente, que el Estado cree que es el único que tiene interés en resolver el problema del ecosistema, pero lo dijo ahorita quien me antecedió, es un interés, yo también redundo en la palabra, es un interés obsceno, pero es sobre todo un interés hipócrita.